Muy buenas tardes, un gusto saludar a todos y cada uno de los miembros de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación que nos sintonizan como todos los miércoles en este espacio de reflexión, análisis y sobre todo de discusión sobre los grandes temas de la comunicación. Un servidor, Jorge Hidalgo, en calidad de presidente de nuestra asociación, les saluda, les da la más cordial bienvenida a este espacio donde tendremos la posibilidad el día de hoy de estar reflexionando y dialogando con varios de los expertos en esta materia, particularmente con la doctora Ana María Suárez Monsalve, quien nos acompaña directamente desde Medellín, gracias a estas tecnologías, desde Colombia nos acompaña gracias a estas tecnologías de información, donde hoy podemos vincularnos ampliamente con nuestros colegas y sobre todo también donde tendremos la posibilidad de estar platicando con nuestra querida colega María Gavino, también experta en estas temáticas, y ella pues estará fungiendo también como moderadora de nuestro espacio. Estaremos el día de hoy platicando sobre estas temáticas vinculadas, como les decíamos, sobre la comunicación y particularmente el tema de la comunicación organizacional. Así es que vamos a tener un conversatorio muy interesante para aquellos que se están enlazando en este momento y nos están siguiendo a través de las redes sociodigitales. Pues queremos agradecerles sobre todo que nos estén acompañando directamente a través de nuestro espacio en Facebook, para aquellos que nos siguen en este momento también en el espacio que tenemos aquí directamente en Zoom, les agradecemos. Vamos a tener, como les decía, en unos minutos más este conversatorio que va a tener la siguiente dinámica. Estaremos presentando en unos minutos a nuestra moderadora, la doctora María Gavino, quien nos está enlazando directamente desde España. Ella estará llevando también esta moderación de este webinar. Ella justo se le había ido la señal y está regresando con nosotros. María Gavino ya está aquí en el espacio, como decíamos, ella enlazada desde España. Estará nuestra invitada, la doctora Ana María Suárez Monsalve, directamente desde la Universidad de Medellín, y también estaremos pues todos los que estamos participando como parte de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación de diferentes regiones de nuestro país. Así es que sin más, yo me voy a permitir dar la bienvenida, como les decía, en estos momentos a nuestras invitadas, a nuestra moderadora, a la doctora María Gavino, a quien yo le agradezco sobre todo la gestión, la colaboración y todo el apoyo que nos dio para que pudiera estar el día de hoy con nosotros la doctora Ana María Suárez Monsalve. Muchísimas gracias, María, por este esfuerzo. Te agarramos casi de noche madrugada aquí en España. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí en este espacio, y sobre todo pues darte la más cordial bienvenida como parte también de nuestro comité ejecutivo y coorganizadora de este webinar. Para quienes no tengan el gusto de conocer a la doctora María Gavino, ella es doctora en comunicación con línea en temas de publicidad y relaciones públicas por la Universidad de Málaga, y en ciencias de la información en la rama de periodismo por la Universidad de La Laguna en España. Ella cuenta con la maestría en comunicación social e institucional por la Universidad del Valle de Atemajac. Además, ella es licenciada de Ciencias de la Información con rama en Periodismo, como decíamos, en la Universidad de La Laguna. Ha ejercido como profesor investigador en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y ha sido miembro del cuerpo académico también en temas de multiculturalidad, imagen. Asimismo, ha sido coordinadora de la creación y puesta en funcionamiento de la maestría en innovación comunicativa para las organizaciones con reconocimiento en PNPC. En la actualidad, como saben ustedes, ella imparte clases en muchas universidades, tanto en el caso de México, pero también a nivel internacional, donde ha colaborado como ponente y conferencista también en algunos congresos, tanto en Canadá, México, Ecuador, Perú y España. Ella, como les decíamos, es miembro de nuestro comité ejecutivo, vocal de nuestra asociación en este momento para el periodo 2019-2021. Y como yo decía, María Gavino, muchísimas gracias por toda la gestión, por el apoyo que nos has dado para que nuestra querida colega, la doctora Ana María Suárez Monsalve, se encuentre el día de hoy con nosotros. Ana María, bienvenida a esta tu casa, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Le cedo el micrófono, María, Ana María,
Ana María, para que puedan estar dialogando y presentándolos. Y le recordamos, la dinámica es, vamos a tener la exposición de Ana María Suárez y posteriormente iniciaremos el conversatorio para que puedan hacer sus preguntas y cuestionamientos. Adelante, María, el micrófono es todo. Bueno, buenas tardes a todos los que nos están escuchando desde un webinar en directo o a través de las redes sociales. Agradecer la gestión encomiable de nuestro presidente de la MIC, Jorge Hidalgo, que siempre con toda su generosidad y con su profesionalidad abre esta ventana para dialogar sobre diferentes temas cada semana, y ha sido pues esa grandeza que nos ha dado la oportunidad de estar en contacto durante todo el año, pues semana a semana, pudiendo dialogar, como bien he dicho con anterioridad, con diferentes investigadores, especialistas en comunicación de las diferentes ramas, o dialogando y reflexionando sobre temas de interés y actualidad. En esta ocasión, pues nos hemos atrevido a invitar a una colega de la Asociación Colombiana de Investigadores de la Comunicación, que además coordina pues el grupo de investigación y trabaja en el grupo de investigación de comunicación organizacional, y nos pareció oportuno invitarla porque ahora mismo está pues sumergida en trabajos internacionales relacionados con la comunicación organizacional, las relaciones públicas, la comunicación estratégica, y nos podía dar una visión desde otro de nuestros países hermanos de qué está pasando en este campo que también nos ocupa en la MIC. Y sin más, pues voy a leer un poquito la semblanza de nuestra conferencista del día de hoy en el webinar. Ana María Suárez Monsalve es doctora en estudios latinoamericanos en la Universidad de Chile, es magíster en educación con énfasis en educación superior de la Pontificia Universidad Javeriana, diplomada en investigación científica, relaciones internacionales y enseñanza virtual por la Universidad de Medellín, y es profesora adscrita a la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín en la actualidad. Resaltar que su doctorado lo hizo sobre la ciudad latinoamericana entre el turismo y la realidad urbana, los casos de Medellín y Río de Janeiro entre el 2010 y el 2015, pero posteriormente, aunque ha seguido trabajando y publicando sobre este campo, las ciudades y el turismo, ha comenzado a trabajar sobre todo en los últimos años, en Latin American Communication Monitor, que contribuyen al desarrollo de la disciplina de la comunicación estratégica y las relaciones públicas, evaluando las tendencias y los cambios en el campo de la profesión de la comunicación en las organizaciones. Ahora mismo están trabajando en el cuarto encuesta que hacen, y que estas encuestas están dentro de la Asociación UPRERA de DIRCOM, y ella es miembro del equipo de investigación. También decir que trabaja sobre la comunicación estratégica y sus retos, de los cuales contamos en el
2019 con una publicación. También ha publicado sobre estrategias en un libro de Public Relation Theory de la editorial Wiley. Además, hace por lo que hoy la traemos también a platicarnos, es sobre los aportes que hizo desde el capítulo de Colombia para la Global Alliance for Public Relations and Communication Management sobre las capacidades, ¿no? Que es el tema que nos ocupa. Ella también es muy activa y como tal no solo está en la Asociación Colombiana de Investigadores de Comunicación, sino también en la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Comunicación, ALAIC, en la Red Latinoamericana de Investigación en Comunicación, en la Public Relations Society of America, etcétera. Con lo cual, creo que sin más dilación con este currículum y con todo el trabajo de investigación que está haciendo nuestra colega Ana María Suárez Monsalve, pues creo que lo ideal es que darle paso para que nos hable sobre el enfoque de las capacidades para la formación y la práctica de la comunicación en las organizaciones que hoy nos va a compartir. Muchas gracias y todo tuyo, María. Ana Hola, María. buenas noches. Es un placer, gracias a estas tecnologías que nos permiten a este momento que vive la humanidad. Nos trae momentos tristes, también la solidaridad con las personas las familias que han padecido por la pandemia de diferentes maneras. Un abrazo solidario desde Medellín, Colombia, para todas las personas que siguen enfrentando este momento de la humanidad con mayor efectos en aquellos que tienen familiares enfermos o que tienen lamentablemente pérdidas irreparables en sus familias. No olvidar que estamos en un momento difícil y que afortunadamente por estas plataformas podemos conectarnos y en temas comunes, pero sobre todo en un llamado a construir, a generar una transformación social. Un abrazo desde aquí, desde Medellín. Yo soy profesora de la Universidad de Medellín en Colombia ya hace bastantes años y he trabajado la investigación en gestión de la comunicación y relacionamientos estratégicos desde hace más de 20 años. Disculpe. Hoy quiero compartirles una de las investigaciones que estoy desarrollando en alianza con colegas e investigadores a nivel global, pero siempre aportando una mirada desde Colombia. Saludo a todas, a todos los que se han conectado y quiero también invitarles, como ya decía María, más adelante, en unos meses, estaremos convocando, invitando a diferentes eventos de divulgación de la cuarta edición del Latin American Communication Monitor, que es un estudio longitudinal que con mucho esfuerzo trabajamos en encuestas de comunicadores profesionales en América Latina para integrarnos al Global Communication Monitor y mostrar, evidenciar los avances, el desarrollo, la evolución, las tendencias y los temas que afectan a la profesión desde nuestra región. En particular, desde la información que en Colombia recogemos y comparamos con los demás países. Entonces, será una invitación que más adelante podremos hacerles y agradezco enormemente a la Asociación Mexicana de Investigadores para la Comunicación por esta oportunidad que me da también de compartirles esta investigación sobre capacidades globales en gestión de la comunicación.
Bueno, para iniciar quiero contarles que en estas alianzas, estas redes de investigación en las que participo, me ha permitido conocer también esfuerzos significativos en la mirada sobre la comunicación, la gestión de la comunicación con diferentes denominaciones, pero que se concentra en las organizaciones. Y también identificar cómo, independientemente de la región, del país, donde se esté desarrollando, hay aspectos que son comunes, hay preocupaciones que son comunes. En ese sentido, desde la Universidad de Medellín, en un esfuerzo por la internacionalización de la investigación y el trabajo en red colaborativa, nos unimos a Global Alliance for PR con la intención de estar conectados, pero también mostrar la gestión de la comunicación desde el contexto colombiano. Nuestro programa Comunicación y Relaciones Corporativas es en la Universidad de Medellín, en la Facultad de Comunicación. Es un programa que ya está acreditado internacionalmente en la enseñanza de las relaciones públicas y ahora con la membresía en Global Alliance for PR, en la Alianza Global para las Relaciones Públicas, nosotros podemos participar como institución académica a través de proyectos de investigación. Conocimos entonces los grandes esfuerzos que estaba realizando Anne Gregory con un equipo directivo de esta alianza global para construir el cuerpo de capacidades en comunicación orientados desde el enfoque de las capacidades para el desarrollo humano. Entonces, empezamos a trabajar en construir un proyecto de investigación que nos permitiera profundizar en Colombia sobre este enfoque, esta orientación hacia las capacidades y revisar qué tanta relación desde la enseñanza y el ejercicio profesional tenía con este cuerpo global de capacidades en comunicación. Ese cuerpo fue realizado mediante una investigación en la que participaron 9 países con diferentes asociaciones, 1.400 profesionales a través de diferentes asociaciones que fueron contactadas por los miembros de Global Alliance y participaron en una primera edición que dio ese cuerpo global de capacidades. Colombia se integró después a través de nuestra investigación, pero en ese primer cuerpo de capacidades se integró Gabriel Sadi, el doctor Gabriel Sadi, desde Argentina, y fue el único país de América Latina que participó en esa primera fase. Luego nos fuimos integrando Ecuador con la doctora Gabriela Barquerizo, que hizo el estudio aplicando la metodología que orientó Global Alliance para poder hacer los estudios comparativos. Y luego en 2018-2019 pudimos integrarnos nosotros como miembros de Global Alliance. Dentro de esa primera formulación de la preocupación por pensar el enfoque de las capacidades en la gestión de la comunicación y revisar desde la oportunidad que nos brinda la orientación de Amartya Sen y de Martha Nussbaum y en general de la Fundación para las Capacidades, para el Desarrollo de las Capacidades en el mundo, nosotros pudimos realizar una primera aproximación en el proyecto a partir de las 3 categorías que formuló el Cuerpo Global de Capacidades, el Cuerpo Global para las Capacidades en Comunicación, que realizó, como ahora les mencioné, Global Alliance desde 2018. Esas 3 categorías, dentro de las cuales entraba a considerar las capacidades en gestión de la comunicación, fueron capacidades de relacionamiento estratégico, capacidades de comunicación operativa y capacidades generales.
Pero entonces en Colombia hicimos una adaptación en la metodología, hicimos una mirada, una ruta cualitativa con 2 rondas del método Delphi en 5 ciudades de Colombia. Luego integramos una más para lograr cubrimiento en 6 ciudades y que no quedara solamente la consulta desde los expertos en la ciudad capital o en las ciudades principales por desarrollo económico o por incidencia política. Nos permitió entonces llegar a otras regiones en el occidente, en el norte y por supuesto en la región oriental. Hicimos un esfuerzo porque en esta muestra pudiéramos representar los sectores de la educación, los profesionales y además los empleadores asociados. Pero entonces, en la primera indagación que realizamos, vimos un fuerte desarrollo en nuestros productos de investigación. El tema como tal se aborda directamente desde las competencias y habilidades. En ese sentido, realizamos una revisión documental y un análisis para entender el aporte desde el enfoque de las capacidades y, como les mencionaba, desde el estudio original en Global Alliance, fue importante la orientación hacia el desarrollo humano planteado por Amartya Sen. El enfoque de las capacidades pone en el centro del desarrollo a las personas. Partamos entonces de ahí, porque se basa en cómo pueden adquirir con más libertad capacidades que les permitan desarrollar su ser individual, pero también el hacer en relación con otros en la sociedad. Y este enfoque basado desde Amartya Sen, entonces se centra en lo que es valioso para los seres humanos, lo que verdaderamente constituye sus funcionamientos en la vida y desde una perspectiva interna que le permiten relacionarse con libertad de elección para hacer lo que desea hacer y poner al servicio de la sociedad ese desarrollo de sus capacidades. Entonces, más allá que la búsqueda de habilidades para la producción, para el funcionamiento productivo, el enfoque de las capacidades lo orientamos o lo tomamos desde el planteamiento de Amartya Sen como la posibilidad de encontrar criterios de libertad para elegir los valores y el hacer que es clave para nutrir el ser humano en libertad de elección y en libertad de acción. En ese sentido, entonces, la marcamos como diferencia entre las capacidades y los funcionamientos productivos, las competencias, en que las competencias están más orientadas a desarrollar el capital humano para la productividad, ¿sí? Miren que, y les pregunto, tal vez ustedes han revisado cómo en nuestra formación de los currículos para la educación superior, mediante políticas educativas estatales, estamos desarrollando más el concepto y la orientación hacia formar en competencias que permitan unas habilidades funcionales y mucho más en las organizaciones. Pues bien, desde el enfoque de las capacidades se centra más en lo que permite al ser humano con criterio elegir lo que debe hacer, lo que desea hacer y ponerlo al servicio de la sociedad para el bienestar humano. Insisto en eso, porque esa es la orientación desde el estudio base, pero también fue el llamado a la reflexión sobre
cómo estamos formando a comunicadores para el ejercicio de la profesión en la gestión de la comunicación en las organizaciones. Vamos a revisar brevemente que esa orientación que Amartya Sen nos plantea sobre los funcionamientos que son valiosos, que son aquellas cosas que el ser humano alcanza, logra hacer o ser en su vida, incluso en su vida cotidiana, ¿sí? Como nos dice Amartya Sen, algunos funcionamientos son muy elementales, como estar nutrido o como tener buena salud, pero hay otros funcionamientos que son mucho más complejos, porque tienen que ver también con esa necesidad de desarrollo desde la perspectiva humana, no desde el desarrollo económico, en las posibilidades de ser todo aquello que quiero ser como individuo, como persona. Y aquí entonces, estos funcionamientos, nos dice Amartya Sen y nos refuerza Martha Nussbaum, que deben estar puestos en contexto. Por eso, en la investigación que realicé con mi colega Carlos Alfonso López Lizarazo de la Universidad de Medellín y en acompañamiento con Gabriel Sadi, porque ya había hecho este trabajo de exploración, de investigación de las capacidades en Argentina en esa primera fase que desarrolló Global Alliance y que fue orientación, ruta para seguir en otros países con otras investigaciones, como les contaba inicialmente. Entonces, es fundamental para nosotros centrarnos en los funcionamientos en el contexto en que las personas, para el caso de nuestro interés, los estudiantes y profesionales en comunicación que se van a desempeñar en la organización, ¿en qué contexto los van a desarrollar? Entonces nos basamos en el contexto colombiano y pasamos a caracterizar en ese contexto colombiano cuáles son las condiciones en las que se enfrenta un profesional al momento de ejercer su carrera en el medio laboral. En revisión del contexto, entonces, fue fundamental también, por supuesto, en este trabajo conjunto, en el planteamiento del enfoque de las capacidades para el desarrollo humano, realizado entre Amartya Sen y Martha Nussbaum, y que da también el marco de una gran asociación que viene pensando, una gran fundación que viene pensando el tema permanentemente, cuestionando incluso las mediciones del bienestar y del desarrollo en diferentes países. Como bien lo plantea Martha Nussbaum, no se puede medir el desarrollo de los países que no tienen las mismas condiciones de contexto económico, político, educacional, llamado incluso en sus textos países pobres, pero que al comparar con países llamados ricos, ponen en desventaja estas mediciones y siempre sería visto, si se sigue midiendo por el Producto Interno Bruto, el desarrollo de un país con una situación contextual menor o con menor desarrollo o que brinda menores oportunidades a sus ciudadanos, siempre estaría viéndose en desventaja en relación con estos otros países que siempre están mostrando un mayor Producto Interno Bruto. Entonces lo que hacen es cuestionar esa falta de criterio en la medición mediante esta misma tasa y que pone en evidencia que no todas las personas tienen las mismas condiciones, que no permiten el desarrollo del mismo país, por ejemplo, en educación, brindar
oportunidades para que efectivamente cada persona, cada ciudadano encuentre en libertad esos funcionamientos que le nutren y que les permiten vivir mejor. En ese sentido, entonces, nos habla de aquello que es fundamental, Martha Nussbaum, que hay que revisar lo que en verdad es fundamental en el contexto de cada país para sus ciudadanos, con el fin de alcanzar ese estado valioso del ser y poderlo ponerlo al servicio, poder ponerlo al servicio a través de su profesión para otras personas. En el caso que nos ocupa en la gestión de la comunicación en las organizaciones. Y nos dice que Martha Nussbaum nos dice que para mirar mejor el enfoque de las capacidades para el bienestar social, es importante también hacernos una pregunta muy sencilla y muy clave. ¿Qué es capaz de ser y de hacer en ámbitos importantes de su propia vida una persona? ¿Sí? Y por eso nos remite a las condiciones que el contexto le permite, le ofrece para lograr esos funcionamientos. Por ejemplo, qué condiciones de educación, qué condiciones de nutricionales, qué condiciones de acceso a la tecnología para poder alcanzar a ser lo que quiere ser y realizar esos actos valiosos de lo que nos habla Amartya Sen. Entonces, nos dice Martha Nussbaum que a esa pregunta entonces, o para responder esa pregunta, es muy importante revisar qué tanto el contexto le permite desarrollar las capacidades a una persona para alcanzar ese estado valioso y poder elegir lo que quiere ser y lo que quiere hacer en la sociedad. Su propuesta entonces nos habla de una sociedad que puede considerarse buena en tanto construye su desarrollo en la generación de las capacidades combinadas. Nos habla de unas capacidades internas, pero que tiene que llevar añadidas las capacidades externas o los recursos sociales que el contexto que en un país encuentra en el contexto económico, político, cultural, ambiental, para el caso de salud, le permiten construir su propio desarrollo. En ese sentido, con ese marco, también tomamos como base uno de los orientadores del Cuerpo Global de Capacidades que desarrolló con el liderazgo de Anne Gregory, Global Alliance for PR en 2018, que sirvió de base para estas investigaciones que se siguieron haciendo en diferentes países, tratando de conformar este Cuerpo Global de Capacidades para la gestión de la comunicación en las organizaciones. Porque este enfoque de las capacidades ha sido utilizado precisamente para evaluar diferentes profesiones en términos de qué tanto se construye desde la educación formal, pero también en relación con los organismos gubernamentales y las alianzas entre universidades. La misma investigación permite estimular ese desarrollo de capacidades en libertad para lograr esos estados valiosos de sí. En otras palabras, ¿qué tanto en la orientación de la formación de los profesionales y particularmente profesionales en comunicación puede aplicarse este enfoque de las capacidades para el desarrollo humano y dejar de revisar solamente contenidos y prácticas que lleven a ese funcionamiento productivo para darle una dimensión mayor? Como ustedes pueden pensar igual que yo, el momento que estamos viviendo ahora en la humanidad nos llama también a mirar otras formas de estar juntos, a construir otras maneras
de desarrollo, a complementar con las prioridades económicas, las prioridades sociales y la formación, por ejemplo, en democracia. Estos no son temas alejados de la gestión de la comunicación en las organizaciones. Como profesionales, como investigadores, como educadores, tenemos que insertarnos en estas discusiones porque necesitamos lograr transformaciones fundamentales en la sociedad desde diferentes ámbitos y en todos ellos es transversal la comunicación. Por eso, tomando como base a Stan Lester, se han hecho estas revisiones en diferentes profesiones, entre ellas en la comunicación, y él mismo plantea que cuando se orienta bajo el enfoque de las capacidades, se logra evidenciar una mayor madurez profesional que fomenta un compromiso más ético, consciente, auténtico de los mismos profesionales con la profesión y con las organizaciones, porque así puede ejercer con juicio crítico independiente esa asesoría que brinda, en la cual pone en servicio todos esos aprendizajes que la formación universitaria le ha dado. Precisamente esta orientación nos llevó a hacer diferentes momentos en la evaluación de las capacidades. Entonces, en un primer momento, en una primera fase, seguimos las categorías que les mencioné al principio, categorías que nos dieron el marco para poder entrar en los estudios comparativos. Y realizamos las diferentes instrumentos y técnicas de investigación orientados en las capacidades estratégicas, en las capacidades operativas y en las capacidades generales. Y nos dio un primer listado validado con los instrumentos, el método Delphi, las entrevistas y grupos focales. Efectivamente encontramos un listado. Nosotros realizamos la revisión documental, pero también con los enunciados. En la primera fase utilizamos el Atlas TI y nos dio la posibilidad de priorizar por recurrencia y por constancia en los enunciados. Redujimos todo el cuerpo de análisis en 142 enunciados y que nos dio un listado de 14 capacidades. Esas 14 capacidades, como primer insumo, fueron presentadas e integradas a ese cuerpo global que había realizado en la primera etapa la Alianza Global para las Relaciones Públicas y la Gerencia de la Comunicación. Y luego, entendiendo mucho mejor la necesidad de revisar el contexto en Colombia, que no difiere mucho de los países vecinos, pero que tiene unos componentes, por ejemplo, la permanencia durante más de 60 años en conflicto, un conflicto interno que solo en los últimos años estamos logrando mediante el acuerdo de paz, tratar de poner en práctica, porque no se logra solo con la firma de estos acuerdos. Pero entonces ya este conflicto interno genera una diferencia en el contexto. Recordemos, desde el planteamiento que realicé en la orientación de Amartya Sen y de Martha Nussbaum, el protagonismo, la importancia que tiene la revisión de las capacidades en el contexto que brinda esas oportunidades o no para lograr los funcionamientos, listar esos funcionamientos que son relevantes para alcanzar ese desarrollo y poder pensar en un país con bienestar social. Bueno, al menos desde la perspectiva y desde el aporte en este análisis de la gestión en comunicación. Entonces, en el contexto colombiano, además del conflicto, unas circunstancias que son comunes a nivel regional. De hecho, en otros países del mundo, esta crisis de confianza no solo económica en el momento por
la situación que vivimos de pandemia, sino por la disminución de confianza en los gobernantes, en los partidos políticos. Además, se ha trasladado a la desconfianza en las organizaciones del sector productivo, y son muy pocas las organizaciones que se salvan de esta situación que pone en juicio crítico el compromiso por construir una sociedad con bienestar. Además de esta desconfianza, la corrupción como el gran cáncer que corroe nuestros países, no solo latinoamericanos, que está derivado, por supuesto, de esa mala interpretación y aplicación en los sistemas democráticos de esa representatividad y, por supuesto, que genera mucha más desconfianza. Adicionalmente, unas condiciones de desarrollo educativo muy limitadas y de alcance, por ejemplo, en tecnología lo hemos visto en la atención a los estudiantes, a la educación en este momento, por vernos obligados a hacer clases remotas o porque en otros casos las regiones, la ruralidad no ha logrado tener de parte de los gobiernos y de la empresa privada condiciones de conectividad apropiadas, no solamente para la educación, para el comercio y para la venta de productos específicos que se dan y que se sirven en las diferentes regiones. Y podemos sumarle otros elementos a ese contexto, pero fundamentalmente priorizamos en ese contexto colombiano cuáles entonces, según el contexto, ya no por el criterio de recurrencia y constancia, son las capacidades más valoradas. Entonces, en un primer listado nos dio un orden bajo ese criterio de constancia y repetición en los enunciados de los informantes, de quienes constituyeron nuestra muestra. Pero luego en la segunda ronda de ELFI hicimos una valoración en escala de Likert, siendo uno lo menos importante, y 7 de extrema importancia de estas capacidades en el contexto para las necesidades de nuestro país. Y ahí entonces nos dio otro orden en las capacidades para la gestión de la comunicación en las organizaciones orientadas bajo este enfoque que venimos, que sirvió de base que les he expuesto. Ese orden fue este, y me voy a permitir entonces leer, aunque ustedes pueden estar siguiendo en la presentación. La primera capacidad valorada según el contexto colombiano y las necesidades actuales es la ética, capacidad ética de la profesión y de la organización en la que trabaja el profesional en comunicación con compromiso, valores y persistencia. El primer listado por recurrencia y por constancia del enunciado, la capacidad ocupaba el número 14. De 14, la capacidad en la ética. Y cuando ya fue sometida a esta valoración en la segunda ronda, se considera la de mayor, la de extrema importancia para el contexto colombiano. La segunda, la capacidad de generar y sostener vínculos con grupos de interés para establecer acuerdos de manera respetuosa y empática, constructiva y colectiva. Y es muy particular porque esta capacidad se mantuvo en los dos listados en el segundo lugar. Entonces es una capacidad fuerte en el pensamiento tanto desde el orden del enfoque o desde la orientación que tenemos en las capacidades para generar funcionamientos adecuados en contexto para alcanzar esos valiosos estados del ser, como también en el criterio de las competencias
para la productividad, porque encontramos que en funciones que se han descrito en otras investigaciones, también está esta como una de las competencias vitales a desarrollar desde la educación, pero también en la práctica profesional de quienes han estudiado la carrera y ejercen en el entorno productivo. La tercera capacidad, la referida a observar, reflexionar, analizar y comprender el entorno e incidir en el mismo. Y aquí entonces es importante hacer relación con esas situaciones contextuales donde lo que mencionaba ahora, esa necesidad de pensar también cómo desde las organizaciones se puede construir, se puede formar en deberes y derechos democráticos y que nos permiten en participación política incidir en decisiones tanto gubernamentales, legislativas, como en las mismas organizaciones privadas. La cuarta capacidad valorada, de acuerdo con el contexto colombiano, es la capacidad de liderazgo con decisión para ejercer la gestión de procesos comunicativos con planeación, coordinación y evaluación de estrategias, programas y proyectos que generen retorno a la inversión. Aquí se condensa entonces también ese servicio específico desde la profesión, pero con liderazgo. Y la quinta capacidad, la que se refiere al trabajo en equipo, a la interdisciplinariedad y la articulación con las diferentes unidades en las empresas, en las organizaciones, generando confianza, como ese gran componente de puente, de enlace internamente en las organizaciones, pero que no puede hacerse sin un adecuado trabajo en equipo. La sexta capacidad valorada en el contexto colombiano por los expertos que consultamos en esa segunda fase de la investigación es la capacidad para el pensamiento estratégico, para establecer criterios de valoración y acción puntual al desarrollo de estrategias de manera holística. Aquí este componente estratégico que es vital, que es un fuerte componente dentro de las orientaciones que realizamos en la formación operativa, incluso desde los currículums universitarios, pero que se va adquiriendo en la medida en que se pone en contexto esa situación que se quiere resolver, sea de relacionamiento o comunicacional para o en las organizaciones. La séptima capacidad valorada en importancia fue la capacidad para la previsión de riesgos, adaptabilidad eficiente al cambio, la caracterización y actitud positiva ante la crisis. Esta medición, esta consulta se hizo antes de entrar en pandemia. Se aplicó en 2018 y se analizó en 2019, así que no estaba pensado en la situación que estamos viviendo ahora y que nos ha puesto a pensar mucho más sobre la gestión de la crisis y mucho más en áreas que antes no se consideraban como tan presentes porque nadie pensaba en una pandemia de estas magnitudes, aunque ya algunos autores, algunos expertos habían vaticinado una posible crisis por pandemia en el mundo, no se tomaba en cuenta con la dimensión y la importancia que ahora tenemos para prever circunstancias similares en el futuro y porque se ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de nuestros sistemas de salud y por supuesto del sistema económico con graves consecuencias mentales y con graves consecuencias por supuesto en la sociedad en diferentes ámbitos. La octava capacidad valorada bajo ese criterio del contexto fue la capacidad para prever riesgos o amenazas de comportamiento de la opinión pública con discernimiento acerca del impacto del campo específico comunicacional en la atención de la crisis. Nótese la relación, pero que entre las 7 y la 8, sin embargo, una está pensada más para las crisis propias de la comunicación
y otra más desde el aspecto contextual, desde la incidencia de otros componentes de la vida en sociedad, de la vida política, económica, cultural, ambiental y, por supuesto, tecnológica y en salud. La novena capacidad valorada fue la capacidad lingüística, narrativa, de diálogo y deliberación. Y aquí llamo la atención porque bajo el criterio de repetición y constancia en los enunciados de los expertos que consultamos, esta era la capacidad que ocupaba el primer lugar en importancia según esa primera medición por constancia, por permanencia e insistencia en los testimonios que recogimos de los participantes en la investigación. Y miren que de acuerdo con el criterio de las necesidades en el contexto colombiano, se pone en relevancia más unas capacidades orientadas al ser humano y a ese ser humano, a ese profesional como ser humano, para el servicio con compromiso. Y, por supuesto, como les decía ahora, la ética. Mientras que van pasando en menor valoración en el listado de las 14 capacidades que nosotros logramos categorizar, pasan entonces las capacidades que tienen que ver más con los funcionamientos productivos, los funcionamientos desde la perspectiva del capital humano, pasan a cobrar menor relevancia y se concentran mucho más en las habilidades, en las competencias que hemos priorizado desde la formación universitaria. Por ejemplo, la capacidad de mediación, la capacidad de negociación, de resolución de conflictos y de incidencia tanto para posicionar la comunicación como para propósitos colectivos. Nosotros, por ejemplo, teníamos una asignatura por mucho tiempo que trabajaba el tema de la comunicación para la negociación. Y es fundamental relacionarla con nuestro contexto por precisamente ese conflicto interno que ha marcado nuestras vidas y también que ha marcado el desarrollo del país en diferentes ámbitos. La 11, la capacidad para desarrollar la empatía, la solidaridad y la comprensión del ser humano para mejor entendimiento de la vida basándose en un comportamiento bioético, impactando positivamente los grupos humanos y la naturaleza. Fue también interesante ver que esta capacidad tiene relación con el componente de la sostenibilidad, pero también el componente de la valoración de todo el sistema en el que está inserto el ser humano. Nos llama mucho la atención que esté en valorada de 14 en la ubicación 11 de mayor importancia, porque tenemos graves situaciones mundiales respecto de las condiciones de la naturaleza y el ambiente y qué compromiso tenemos nosotros desde la gestión de la comunicación de las organizaciones y en las organizaciones por lograr una productividad, pero que esté de la mano con el desarrollo sostenible. Ahí hay un llamado de atención también para considerar tanto desde el interés por ver la real importancia que tiene el contexto, como también en ese orden, en esa prioridad por las capacidades humanas, las capacidades de relacionamiento para facilitar procesos de las organizaciones o las capacidades más orientadas a esos funcionamientos relacionados con el capital humano en la productividad. Aquí entonces hay un llamado de atención y lo podemos discutir a continuación en el conversatorio. También la capacidad de aprendizaje y desaprendizaje con proposición, creatividad, dinamismo e innovación para el emprendimiento y para la resiliencia. Y aquí entra en Colombia esta orientación hacia facilitar
tanto procesos de diálogo y concertación como alternativas de emprendimiento y, por supuesto, la resiliencia, porque 60 años de conflicto han dejado una huella en nosotros como colombianos, como también en la imagen, en la reputación que tenemos a nivel internacional por el conflicto en la guerra contra el narcotráfico, y que compartimos ahora en esas políticas de choque con, por ejemplo, en México, países como México, con el mismo Bolivia, Ecuador, y que se ha expandido también como unas condiciones de complicidad entre la criminalidad común y la criminalidad orientada al tráfico de drogas, o que está conectada con esto. La capacidad valorada y que queda en el puesto, por decirlo así, en la ubicación 13, es la capacidad para la gestión del conocimiento, medición y evaluación apoyándose en las técnicas de investigación. Y la 14, la capacidad para actualizarse y manejar herramientas técnicas y tecnológicas de plataformas, redes, medios y canales. Ahora, nos dimos también a la tarea de seguir revisando y tratar de identificar por los 3 países que hemos desarrollado esta investigación, qué coincidencias y qué diferencias hay, y si hay un entorno regional que marca esa priorización de las capacidades. Solo tomamos aquí en este ejemplo las 5 primeras listadas para Argentina en el estudio que les comentaba al principio, Gabriel Sadi realizó, y que se presentó en uno de los artículos entre Gutiérrez García y Sadi, y nos permiten mirar de las primeras 5 capacidades valoradas como más importantes entre los 2 países, y encontramos de plano unos detalles, unas relaciones interesantes. Mientras que en Argentina, la primera capacidad en gestión de la comunicación orientada desde este enfoque fue comprender el entorno social, económico, político y cultural de la organización o cliente y su negocio o actividad, y anticipar y predecir diferentes escenarios. La capacidad en Colombia enunciada en relación con el entorno estaba en tercer lugar de valoración, mientras otra cosa ocurre con la capacidad para la ética, que como les mencioné, fue la primera valorada en importancia con las relaciones, con sostener vínculos con los grupos de interés. También en Argentina está en el segundo lugar. Y así vamos construyendo un estudio comparativo. Posteriormente lo vamos haciendo con Ecuador, y en particular en el caso de la investigación en Colombia, he ido generando en la segunda fase de análisis para obtener categorías de segundo nivel una agrupación mayor de ese listado de 14 capacidades. Hasta el momento hemos podido identificar capacidades, un gran grupo entre estas 14 de relaciones en esos enunciados, en capacidades que son profundamente humanas, referidas a la ética y al comportamiento bioético. Otro grupo de capacidades está orientado a los relacionamientos, y relacionamientos tanto estratégicos para el servicio en la organización, como los que son los que se orientan hacia la negociación y a generar incidencia a partir de alianzas o a partir de acompañamientos en temas importantes que es necesario poner en discusión en las diferentes instancias, tanto legislativas como gubernamentales, y por qué no desde las organizaciones. Otro grupo en este segundo nivel de categorización está orientado a capacidades muy específicas de la comunicación, la capacidad lingüística, narrativa, de diálogo y deliberación.
Otro grupo está orientado hacia las capacidades de pensamiento estratégico comunicacional. Otro grupo está orientado a las capacidades para la función social mediadora y de negociación. Y el otro grupo, en este segundo nivel de categorización, en las capacidades, está concentrado en las capacidades actitudinales y proactivas favorables a la gestión de la comunicación. En torno a estos análisis, entonces, sí tenemos presente que la formación en capacidades cuestiona la educación puramente funcionalista, que se orienta a la producción desde esa mirada del capital humano, orientada al mercado laboral, que es aséptica a los conflictos humanos y sociales. Y esto referido a esa revisión documental en la que encontramos que en su mayoría los estudios han venido profundizando en cuáles son las competencias, las habilidades operativas y técnicas para instruir, para formar o educar a los profesionales desde la universidad para que puedan prestar sus servicios a organizaciones de diferente ámbito. Entonces, desde una perspectiva crítica, en esa revisión documental y con el primer listado encontramos que sí hay una orientación hacia ese tipo de capacidades, por decirlo así, más orientadas a esos funcionamientos productivos, ¿sí? Mientras que si hacemos una revisión desde este enfoque de las capacidades para el desarrollo humano, podemos centrarnos entonces en el comportamiento como seres humanos y en la motivación desde la formación universitaria y las discusiones que las asociaciones profesionales tienen que hacer en cuáles son esos otros funcionamientos orientados más desde la formación en capacidades en este enfoque hacia alcanzar ese nivel de desarrollo como ser humano que te permita la libertad de elegir esas prioridades para alcanzar ese estado valioso del ser y conjugar y hacerle frente también a la precariedad que de pronto el contexto nacional te da para encontrar otros apoyos, otras motivaciones y otras alianzas. De hecho, con gran compromiso desde las universidades y desde las asociaciones profesionales para mostrarle un camino a los profesionales en que pueden construir su propio desarrollo profesional en tanto construyen su desarrollo como ser humano y así generar o hacer una comunicación auténtica y vinculante para hacer esa transformación positiva de la sociedad que tanto necesitamos en este momento y que tenemos la gran oportunidad para incidir desde la comunicación en orientar sobre cómo podemos generar cambios fundamentales para que la humanidad encuentre ese bienestar y además sirvamos como propósito, pero también como apoyo para lograr que desde las organizaciones, esas microsociedades encuentren esa valoración de las capacidades de cada individuo que hace parte de la misma. Quisiera abrir aquí el diálogo sobre estos planteamientos y probablemente podremos hablar más tanto desde la metodología como desde la aplicación que ustedes podrían considerar en sus propios países y de acuerdo con la orientación de la educación y la formación de los profesionales en comunicación y específicamente en comunicación en las organizaciones. Muchas gracias. María, abrimos el diálogo. ¿No te escuchamos, María? Decía que muchísimas gracias. Muy interesante, pues, este hilo conductor al cual nos ha llevado desde las capacidades, desde esa reflexión teórica a decirnos para cambiar
tenemos que también cambiar la forma en la que estamos haciendo las cosas y estamos enseñando a ser profesionales. O así yo lo he entendido. Y depende del contexto donde estemos, esas capacidades van a variar. Pero me llama muchísima la atención lo de la ética. Quizás en los últimos tiempos se olvida la ética, se ha olvidado la ética por los contextos que estamos viviendo, las circunstancias en que estamos viviendo. Y por eso es una llamada a la vuelta a esa ética, a ese compromiso con el otro. Me llama la atención, ¿no? Lo que nos comentabas, de ese compromiso con el otro, con el entorno. Y después, pues bueno, las capacidades lingüísticas, las capacidades tecnológicas, que es una buena llamada, ¿no?, al cambio. ¿Crees que eso, aunque solo lo has comparado ahora mismo con 2 o 3 países, se puede generalizar incluso con España, con Europa, con América, con Estados Unidos, con Canadá? Una de las cosas que nos planteaba Anne Gregory era cómo de los 9 países con 1.400 profesionales, expertos que participaron en esa primera revisión del Cuerpo Global de Capacidades, se encontraban muchas coincidencias. De hecho, podemos buscar el video que DIRCOM publicó en español, que resume en enunciados muy breves las capacidades. Ustedes pueden consultarlo en YouTube. Está así bajo ese título, las 11 capacidades en comunicación. Y ese listado y esa presentación está derivada de ese primer cuerpo global de capacidades que lideró Alianza Global y que se puso en discusión para profesionales asociados y para las diferentes universidades que participan también en la Alianza Global para las Relaciones Públicas y la Gerencia de la Comunicación. Y si hacemos una revisión, yo noto una enunciación en esas capacidades que se encuentran allí en este video y en ese resumen, muy orientadas a las funciones de la comunicación. Entonces, estoy haciendo una comparación. De hecho, voy a dejar de compartir acá. Les voy a mostrar, no sé si me dicen si pueden observar. Bueno, ya no veo que pueda compartir. Sí, ya no vemos tu pantalla, Ana. Ok, entonces voy a mostrarles acá cómo estoy trabajando una primera aproximación en la revisión que será sometida también en vivo en esta fase, donde estoy comparando cuáles son de esos enunciados los que coinciden incluso en esa priorización en Colombia, ¿sí? Y encuentro que hay enunciados muy diferentes, aunque hay particularidades que se repiten: la ética, la lectura, el análisis del contexto, ¿sí? También el relacionamiento armónico es muy, muy relevante y es constante en Europa, en Ecuador, en Argentina, en Colombia, ¿sí? No podríamos, yo creo que tenemos que tomar con mucha precaución, hacer una generalización tanto en América Latina como en Europa, porque los contextos inciden. Sin embargo, el contexto europeo de los países que participaron, tienen unas particularidades económicas y de desarrollo del sistema educativo que marcan una diferencia con las particularidades en la región latinoamericana, ¿sí? Pero nos permite acercarnos, aproximarnos a lo que permanece independientemente del contexto. Y también nos permite validar desde el enfoque de las capacidades para el desarrollo humano
esa importancia del contexto para promover, para permitir que cada ser humano pueda tener funcionamientos valiosos. Desde Martha Nussbaum, ella es insistente en plantear que cómo es posible medir el desarrollo de la misma manera en los diferentes países sin considerar esas condiciones de contexto, ¿sí? Y pone ejemplos, por ejemplo, en la India, que ha desarrollado bastante el enfoque de las capacidades y que nos llama la atención también decir, bueno, las condiciones de este país donde incide la condición de las mujeres, la condición de religiones, la condición de castas, ¿cómo alcanza, por ejemplo, una mujer a ser profesional o a tomar las riendas de su vida si se le brindan condiciones para que desarrolle para que priorice sus funcionamientos y alcance ese desarrollo como persona? De igual manera, podríamos mirar las condiciones que son comunes en América Latina y que en nuestra región nos hacen un llamado de atención para decir, por ejemplo, cómo debe ser la educación para que una persona pueda alcanzar ese estado valioso como ser humano y poder incidir en la sociedad de manera óptima, con compromiso, con libertad, ¿sí? Cuando nuestro sistema educativo es tan inalcanzable para las universidades de calidad o los colegios de calidad y cuando la educación pública tiene unas condiciones tan limitadas y que se han evidenciado con esta pandemia, tanto en desarrollo tecnológico como en el acceso de las comunidades más limitadas. Entonces, hay que tomarlo con precaución y hay que hacer análisis. El contexto puede marcar unas situaciones comunes en la región, pero en cada país se involucran elementos, condiciones que pone en cuestión cuáles son los funcionamientos prioritarios, cuáles son los funcionamientos más urgentes, necesarios, valiosos para desarrollar en las personas, ¿sí? Podrá ser la ética para Colombia, podrá ser en Argentina las circunstancias y en la lectura del contexto y la función de los profesionales en comunicación es un tanto diferente y no está mal ni bien, simplemente es la priorización que han hecho en su contexto y que permanentemente hay que estar validando por la incidencia de otros factores, el desarrollo tecnológico, por ejemplo. Interesantísimo, porque eso quiere decir que en cada país tendrá que haber por lo menos un modelo para que esas capacidades que demandan las circunstancias se lleven a buen término y vincular la sociedad y las necesidades con la universidad, porque hemos generalizado, bueno, se generalizan los planes de estudio, se generalizan las capacidades, pero este estudio nos está hablando de que cada país tiene unas necesidades y unas capacidades que desarrollar según el entorno. Y esto no se está viendo. Por eso me parece muy interesante este trabajo. Bueno, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Sí, tenemos por acá comentarios, Venga. Ana María, y preguntas que han estado llegando en nuestras redes sociales. Yo quizá antes de pasar a la sesión de preguntas que tenemos por acá en redes, quisiera aprovechar un poco para colar mis preguntas en lo que se están terminando de animar a algunos colegas, María. Tiene que ver un poco con la formación de los profesionales en comunicación. Uno de los grandes debates que tenemos hoy en el diseño curricular en muchos de nuestros programas en toda la región es el tema de los créditos. ¿Cuántos créditos hay que sacrificar? Y subrayo, sacrificar de formación humanística, de pensamiento crítico, de habilidades cognitivas, para ser sensibles, como bien lo dices, al tema del contexto y poder reaccionar a ello con responsabilidad y responsabilidad social. Además, ¿cómo hacer frente ante ello? Porque yo siempre digo que en el juego de palabras
pues estamos haciendo más formación de Photoshop y menos Foucault, ¿no? Entonces tenemos más formación técnica, mucho más pensada de cómo le hacemos para que el estudiante o futuro profesional de la comunicación tenga habilidades tecnológicas, domine todas estas nuevos dispositivos y plataformas sobre las cuales tiene que hacer, entre comillas, estrategia de la comunicación, y saben más de lo técnico y menos de la estrategia, menos de lo crítico y de lo profundo. Dentro del estudio que ustedes han analizado, esa parte, Ana María, el debate que se tiende dentro de las escuelas de comunicación para suplir ese vacío, y no dejarlo a una formación ulterior en un diplomado, una maestría o en un doctorado? Sí, yo estoy convencida de que la flexibilidad del currículo contribuye con la formación del criterio de los profesionales del para qué, por qué estoy estudiando esto, y los niveles de especialización entonces estarán más orientados a la satisfacción de esas necesidades internas, generando capacidades internas incluso para después ponerlas en contexto. La flexibilidad y transversalidad del currículo contribuye con esa capacidad de elección, con esa posibilidad de elegir qué necesito o hacia dónde me oriento. Sin embargo, creo que esta situación, bueno, lo decimos quienes estamos en las ciencias sociales, pero necesitamos un mayor componente para formar con criterio y para formar en contexto. Necesitamos mayores créditos, mayores horas o incluso extracurriculares. A veces las extracurriculares funcionan más que aquellas que son obligatorias o que están ofertadas como requisitos para acumular el número de créditos que te certifican. Las extracurriculares te permiten ese ejercicio de libertad de los jóvenes, de las personas que están estudiando, es decir, quiero complementar en innovación. ¿Qué se está viendo en innovación? Hay innovación tecnológica, hay innovación social. Bueno, ¿cómo voy a entender la innovación dentro de mi profesión? Y más cuando esas actividades extracurriculares se tienen que hacer con otras disciplinas. Estoy convencida que la transdisciplinariedad forma en criterio y además facilita entender nuestro país, entender las necesidades del mundo, ubicar lo local en lo global y además de eso generar propuestas. Vea, en este momento estoy participando en un grupo de investigación a propósito de, bueno, en otro grupo, además del Latin American Communication Monitor y además de en conexión con la Alianza Global. Hago parte del grupo Greco de la Universidad de Medellín, el grupo de estudios en comunicación y el grupo COP, comunicación, organización y política, pero a nosotros nos invitan, tal vez a ustedes también, a participar en las convocatorias de ciencia y tecnología del ministerio. Sí, y además, también. particularmente en Medellín, la Alianza Universidad Empresa Estado es fuerte, se motiva desde grupos transdisciplinares para generar propuestas. En el momento estoy trabajando con una experta en modelaje matemático y predicción de riesgo a través de estos modelajes matemáticos que está ofreciendo al país, a tanto Ministerio de Salud como en nuestro departamento, para ustedes el Estado, en nuestro departamento de Antioquia, la Secretaría de Salud, profesora de la Universidad de EAFID, María Eugenia Puerta. Ella está generando modelos de revisión de las tendencias, pero también de los riesgos por la pandemia, ¿sí? De acuerdo con variables medibles cuantitativamente, por supuesto, y las variaciones que va tomando el virus en el país. También en este grupo hay biólogos, hay quienes están trabajando con el genoma humano y tenemos también una persona que está en este momento en Melbourne, pero que se conecta con nosotros y que está orientado desde la administración y los negocios, pero está explorando desde la innovación
y el fortalecimiento tecnológico para poner al servicio de la atención de la pandemia. Estamos construyendo un proyecto que nos va a permitir hacer incidencia en esas políticas de gobierno. Mi participación como comunicadora, como investigadora de la comunicación, ha permitido ver otros aspectos desde la cultura. Por ejemplo, cómo implica la confianza en nuestros gobernantes, la adopción de los protocolos y de las normativas que pretenden contener la pandemia, ¿sí? Porque indudablemente desde sus formaciones lo están midiendo desde otras variables, desde otra objetividad, ¿sí? Pero es indudable que el comportamiento cultural, lo mencionábamos ahora al principio, cuando conversábamos nosotros, cómo culturalmente nosotros también hemos contribuido con que se propague. Y hablo culturalmente más desde las costumbres y los hábitos, ¿sí? Esta necesidad de abrazo, esta necesidad de contacto con nuestras familias, cuántos riesgos hemos provocado sin necesidad por no adoptar las medidas o porque nos dejamos llevar por una mala información. Entonces esa transdisciplinariedad es vital y en este momento por la vulnerabilidad que tenemos en diferentes ámbitos que ha develado esta pandemia actualmente, esa vulnerabilidad en la educación, en la economía, en el sistema de salud, en las familias. Todo esto hace un llamado a las ciencias sociales y humanas. Y es no solo más vigente, sino más necesario incidir en esas otras discusiones científicas donde nosotros podemos aportar otro punto de vista con rigurosidad científica y también con un propósito de construcción colectiva de ese conocimiento para el servicio de la sociedad. Indudablemente tiene mucha relevancia y tenemos que ubicarla nosotros, esa relevancia también en los escenarios políticos y económicos. Y de hecho, Ana María, me sorprendió mucho también que en el informe que nos estabas dando y también parte de los resultados y los hallazgos que ustedes obtuvieron, tiene que ver con esto de las competencias éticas, ¿no? El decir, como lo recalcaba María hace un momento, el que pareciera que se exige allá afuera y nos exigimos tener un liderazgo moral mucho más fuerte dentro de las organizaciones, sobre todo para hacer frente a una realidad compleja como la que bien estamos viviendo, donde hoy estos temas de cómo conciliar familia-trabajo, ser familiarmente responsables, el guardar estas equidades de género, el ser cada vez más incluyentes y diversos, el poder realmente reabrirnos a la otredad, no es algo que pareciera que era parte del currículum, ¿no? De la formación de un comunicador, era como obvio de que era transversal en nuestra formación, pero hoy se vuelve urgente y necesario, tanto así que pareciera que incluso la función del tutor, regresando a los programas académicos, es más bien como orientar a los estudiantes y a los futuros profesionales a hacer ver la necesidad de tener una formación ética casi por encima de las normas y de la norma de lo que se esperaría en un mercado laboral altamente competido, incluso hasta antiético en los mercados empresariales, ¿no? De pronto por la competencia. Entonces, pareciera que hoy las empresas lo que buscan es gente capaz, con liderazgo moral, con liderazgo ético, sobre todo más que moral, con un liderazgo ético en el ejercicio de sus funciones y abierto a esta diversidad. Entonces, voy a pasarte algunos comentarios que van más en esa sintonía. Bueno, primero te mandan felicitar, Ana. Guillermo Vega Valderas te manda saludos cordiales desde Santiago, Miahuatlán, Puebla. También Griselda Guillén. Por aquí por acá nuestra querida Janine Rincón Quintero, que te manda saludos desde Colombia, manda un saludo con mucho cariño para ti, e incluso pregunta que qué posibilidad hay de replicar tu estudio en Venezuela, ¿no? Un poco para también tener el contraste con ello. No sé si sea posible, un poco para responder a nuestra querida Janine, el hecho de poder sumar a más colegas a este estudio al que están realizando ustedes, Ana María.
Maravilloso. Y de una vez, Janine, y a todos les digo, sé que Alianza Global para las Relaciones Públicas y la Gestión de la Comunicación, y particularmente con Gabriel Sadi y con Gabriela Barquerizo, tenemos esa misión de pensar desde cada país y en estos escenarios de discusión de la comunicación globales, como en otras áreas también. O sea, no es solamente exclusivo, pero es un deber en los escenarios de discusión de la comunicación, ir sumando la perspectiva de los profesionales, académicos e investigadores de la comunicación de cada país. Es un propósito que yo me he hecho, o sea, replicar, tomar, aprender algunas metodologías, algunos cuestionamientos, generar alianzas también para hacer esa visibilidad, pero sobre todo participar desde la posición y desde la experiencia, la vivencia de la comunicación en nuestros países. No desde esa mirada tradicional, funcionalista de la comunicación que también nos dio esa idea de copiar o de utilizar los modelos en otro lado. No, quiero ser clara en esto. Nosotros podemos hacer parte de las discusiones en tanto hagamos investigación contextuada, revisando nuestra herencia cultural, el desarrollo de nuestra profesión, las limitaciones de esos desarrollos, pero también las potencialidades, y mostrar nuestra posición, ponerla en discusión en esos escenarios. Entonces, mi invitación, y de una vez, claro, por supuesto, la metodología, Gabriel Sadi, por ejemplo, me colaboró mucho en aplicar la metodología. Para poder entrar en los estudios comparados, sabemos, debemos desarrollar una base metodológica común para poder hacer esas revisiones y comparaciones y encontrar hallazgos, diferencias y circunstancias particulares, categorías emergentes, que es ya en sí mismo un gran valor de las investigaciones. Él, para Argentina, participó del primer estudio, ¿cierto? Con Gabriela Barquerizo en Ecuador, Gabriel Sadi contribuyó también con la metodología y luego con nosotros en Colombia. Y nuestro interés es ir tratando de perfilar en la región los contextos como nos marcan en la prioridad de las necesidades, de las capacidades en comunicación. Y obviamente el contexto va a ir cambiando, entonces hay que ir actualizando. Así que quienes se quieran sumar de una vez, me siento comprometida en generar una convocatoria para mostrarles cómo fue la metodología, para orientar, guiar, y si nos aliamos, mucho mejor para hacer comparaciones por países. Y poco a poco vamos construyendo esta lectura y este aporte al marco global de capacidades en comunicación con voz. Nosotros desde nuestros países tenemos que generar voz, poner nuestra voz de cómo es, cómo se interpreta, cómo se da en las circunstancias de cada uno de nuestros países. Así que bienvenidos y gracias por los saludos. Quería comentar algo sobre la ética también, y es que yo quería hacer una pregunta, incluso para quienes nos acompañan todavía, quienes aún permanecen, y a ustedes, por supuesto, es: hemos pensado más en unas organizaciones más comprometidas, organizaciones en cualquiera de los ámbitos, en el entorno productivo, en el entorno social, más comprometidas, vinculadas con el desarrollo en términos de lo que nos plantea el enfoque. Es decir, habíamos considerado esta mirada de la gestión de la comunicación en las organizaciones como promotor, como además una manera de incentivar que las organizaciones se involucren con ética, con autenticidad, con compromiso, y no solamente por temas de imagen y reputación, no lo demerito, pero por eso hablo desde la autenticidad. Organizaciones comprometidas con ese desarrollo desde esa perspectiva. Habíamos considerado desde la gestión de la comunicación organizacional la preocupación por estos temas. ¿En algún momento lo conocen o lo habían visto?
¿O se habían hecho estas preguntas? Teóricamente, Gruning ya matizaba que para que se diera la bidireccionalidad simétrica tenía que ser el encargado de comunicación en relaciones públicas, tenía que ser el mediador entre su público, es decir, contexto público y la empresa. Y en esa mediación y en ese diálogo iba a ser fundamental el fundamento de la responsabilidad social de la empresa con esos públicos. Entonces, creo que teóricamente, pues sí estaba sobre la mesa, pero en la realidad yo creo que no, que es todavía esa bidireccionalidad simétrica que se busca dentro como profesión, en nuestra profesión, dentro de una organización todavía está lejos, todavía no se comprende así y tampoco hay un empoderamiento desde mi punto de vista del encargado de comunicación dentro de una organización como para tener el poder o tener o que le den el poder, ¿no? O tener la voz para hacer esos cambios. Sí los hay, pero son los menos. La realidad es que la organización busca la producción y las personas, el público, quizás es lo que menos a lo que menos se le da valor desde mi punto de vista, que todavía nos falta esa mirada del otro, ¿no? Como parte de la organización y como parte esencial de la organización para llegar a esa responsabilidad social que es también el entorno y nuestros públicos, ¿no? ¿Queremos vender o queremos Es, tener una buena reputación? al Desde mi respecto, punto de vista. esa mirada como del comunicador y relacionista como agente social, también, además de Grunig, pero ya en América Latina, lo trabajó Roberto Porto Simões desde la micro y la macropolítica, mirando las relaciones públicas desde ese enfoque político. Y también Emilio Solórzano Hernández y Pérez Senac habían planteado en los años 70 una mirada del rol social. María Luisa Muriel y Gilda Rota, había una mirada social, una mirada más comprometida. Sí, se fue perdiendo o se fue diluyendo con otros enfoques administrativos, gerenciales, de marketing. Entonces, creo que la situación en que estamos pasando ahora nos lleva a volver a esas preocupaciones y a esas apuestas, porque nuestro contexto lo requiere, nuestro entorno regional lo requiere, nuestros países lo requieren, pero además porque es que está en la esencia de la comunicación, servir de puente. Y hemos visto esa mirada productiva, o sea, hacia lo que nos dice Amartya Sen, esa formación para el capital humano desde la productividad, mira a dónde nos ha llevado también. Tenemos que buscar maneras de conciliar la productividad con la sostenibilidad, ¿cierto? ¿Cómo estamos discutiendo? Ya hay línea al respecto en relaciones públicas, en comunicación corporativa, desde la comunicación estratégica. Hay producciones que están llamando la atención sobre una comunicación y unos relacionamientos más éticos y constructivos de un mundo sostenible, incluso incidiendo en la economía circular. Entonces, creo que tiene razón de que hay una influencia desde los estudios de Grunig, por supuesto, el tema de la conciencia social, los comunicadores y relacionistas como agentes sociales, como conciencia social, para incidir en esas decisiones. Y fundamentalmente, vieron, en las capacidades, esa labor de incidencia tiene que hacerse con ética, con compromiso, con conciencia del entorno, con habilidades comunicativas, por supuesto, es nuestra naturaleza, pero también con una fuerte conexión con las necesidades de nuestros países, de la sociedad, de nuestros conciudadanos. Bueno, por aquí Patricia el había doctor. levantado la mano, ¿Sí? creo.
Sí, no sé si... Patricia, pues venga. Patricia, por aquí nos está Jorge poniendo en el chat la cantidad de comentarios que Hola, siguen perdón. llegando por las redes. Adelante, Pati. Sí. Sí, Venga. gracias. Me da muchísimo gusto, doctora, poder saludarla, felicitarla, porque me parece que su estudio no solamente pone un énfasis muy interesante en la formación de comunicólogos, sino que pone el dedo en la llaga en nuestro sistema de formación universitaria en muchos países. Y yo creo que esta propuesta que usted está haciendo sobre, y me encanta, tomo la cita textual que usted acaba de decir, la formación universitaria debe tener una orientación para contribuir al éxito profesional, pero basado en el desarrollo humano. Entonces, creo que esa frase a mí me conmueve porque yo soy una convencida de que las organizaciones en general, pero las universidades son micro laboratorios sociales. Entonces, si no formamos buenos seres humanos, si no hacemos énfasis en nuestro entorno, en cómo crecer, pero en colaboración con el otro, creo que no estamos cumpliendo nuestra labor. Mi vida ha sido vivir en las universidades, enseñar a comunicólogos que se desempeñan en el ámbito organizacional, y me parece que su estudio nos abre una gran oportunidad para poder cuestionarnos cuando diseñamos nuestros currículums, como bien dice Jorge, ¿no? ¿Qué tantos créditos vamos a darle a la formación técnica, a la formación instrumental, y qué tanto vamos a generar espacios de aprendizaje significativo en donde nuestros estudiantes se vuelvan personas críticas, reflexivas, éticas, que realmente se vuelvan unos profesionistas, ¿no? O sea, en donde no solamente sean tecnócratas que manejen soportes y que manejen instrumentos, sino que utilicen todas esas habilidades prácticas para poder hacer mejor nuestra sociedad. Entonces, creo en la pregunta que usted hizo que todavía nos falta a nivel práctico en las organizaciones, todavía están un poquito alejados de esas teorías en donde nos vemos como una comunidad, pero la universidad tiene un papel fundamental para poder acercar más esa realidad organizacional funcionalista a esta realidad organizacional más social, más humana, más constructiva, y el entorno que estamos viviendo en este momento creo que nos va a ayudar a potencializar más esa cercanía. Entonces, gracias por haberme dado la palabra, la felicito. Yo estoy en México y si usted necesita colaboradores aquí para poder replicar su estudio, me ofrezco y estoy a sus órdenes. Gracias, Jorge. Gracias, doctora Gavino. Fue un placer compartir con ustedes este momento. Muchísimas gracias, felicidades. Patricia. Gracias, Patricia. Estamos en sintonía. Creo que cada uno debe hacer su labor y así vamos sumando. En esta reflexión, cada uno vamos aportando, pero mejor si generamos el debate y la discusión entre nosotros como investigadores, como educadores, con los estudiantes y con los profesionales. Ese trabajo de alianza y de discusión y de búsqueda de caminos reales para que en la cotidianidad de las organizaciones en la universidad demos más elementos para que los profesionales puedan ser y hacer lo que desean en libertad y poner al servicio de la sociedad la comunicación para construir ese bienestar social. El enfoque de las capacidades para el desarrollo humano a mí me ha dado muchas luces. Quiero seguir trabajando en esto y les invito para que lo estudiemos juntos, lo nutramos desde la perspectiva comunicacional, porque es toda una fuerza que se está desarrollando para empoderar también a ciudadanos y ciudadanas en el mundo sobre lo que pueden ser y hacer, incluso ante falencias y superar esas falencias, a pesar incluso de ellas, poder lograr esos funcionamientos valiosos. Mil gracias. Y mi correo yo lo dejé a suarez@udem.edu.co. Lo dejé en los slides, espero que lo hayan tomado. Y nos contactamos a través de yo los voy a seguir porque además me encantó su sitio web,
Los temas que han trabajado son valiosísimos. También con Beatriz Marín, la presidenta de la Asociación Colombiana de Investigadores en Comunicación. Sé que, y con José Miguel Pereira, sé que hay una muy buena relación con ustedes como asociación y hay muy buena intención de seguir construyendo juntos la investigación en comunicación para mejorar la formación y el ejercicio profesional. Así que seguimos conectados, por supuesto. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Pues O más ya bien son los comentarios Sí. que habían llegado de Magda Rivero, que te mandaba saludos desde Cancún. Bueno, Janine Rincón, que también te decía que le parecía excelente tu investigación, que sería interesante integrarla con la nueva teoría estratégica para vislumbrar nuevas formas de reagrupar estas competencias en virtud de las sinergias. Sandra Orjuela, que también te manda felicitar, muchísimas gracias por tu investigación. Habla aquí la misma Janine, pues de este tema de darle un enfoque holístico y una mirada sobre este tema, Ana, y yo creo que, bueno, pues ya dejaste abierta ahí el debate y sobre todo la invitación para seguir repensando estas temáticas que bien comentas deben de estar en el corazón de la formación, primero de nuestros comunicadores, de nuestros profesionales, al interior de asociaciones como la nuestra, gracias al grupo que coordina nuestra querida María Gavino, ¿no? Donde están analizando precisamente la comunicación integral de las organizaciones, todas estas temáticas. Seguramente habrá muchos interesados en participar en las investigaciones que ustedes están haciendo, formar redes cada vez más extensas y más complejas sobre estos temas, porque efectivamente necesitamos tenerlo en el corazón de nuestra discusión, ¿no? Más allá del enfoque que pudiera tener que ver con lo organizacional, las relaciones públicas, el tema central tiene que ver con cualquier organización pública, privada, ONG, incluso con el trabajo mismo que hacemos los profesionales haciéndole el trabajo de la consultoría con este liderazgo ético. Por tanto, yo creo que va a haber mucho que seguir pensando y repensando sobre esto que tú hoy amablemente nos colocas en el corazón de la discusión de la MIC, en que fue además nuestro webinar número 60, ¿no? Que después de que iniciamos hace más de un año con ellos sin prever lo que la contingencia sanitaria nos iba a traer, pues hoy seguimos gracias a colaboradores como tú y como María, que bueno, nos traen estas temáticas para la discusión. María, no sé si tengas algo más para el cierre de nuestro conversatorio con Ana por ahí. Pues darte las gracias. Has sido muy generosa desde el primer momento que te propuse pues esta charla, que nos propusieras una charla de tus investigaciones, nos propusiste esta enriquecedora charla que en un principio hasta dudabas, ahora te agradezco que hayas dudado para que nos hayas dado esta magnífica charla y te hayas arriesgado. Creo que es un punto de partida para repensar en nuestro currículum. Y eso es importante porque cada vez que hacemos, ya lo decían los compañeros, cada vez que buscamos información a la hora de montar un programa o de hacer un reajuste en los programas, nos encontramos que no hay este tipo de estudios que nos den el sustento teórico para poder hacer cambios, porque creo que en el pensamiento de todos está esa idea de hacer más éticos, de ser más sociales, de buscar capacidades más humanas a nuestros profesionales, pero si no tenemos el sustento teórico y el respaldo, ese respaldo, después no podemos llevarlo a la práctica. Entonces, si seguimos repensando, si seguimos profundizando, si vamos a más países, espero que a partir de ahora tengamos muchos colaboradores. Voy a abrir a ver con el presidente a ver si hacemos un grupo para llevar a cabo esta investigación en México, porque nos parece, creo que es interesantísimo para la mejora de nuestra calidad también dentro de las universidades y de nuestros programas universitarios, por supuesto, pero también de nuestros profesionales. Y con esto
crear estas redes tan necesarias para conocernos, porque en estos encuentros entre diferentes partes nos damos cuenta de las problemáticas son las mismas y que una solución no las puede proporcionar porque ustedes ya han estudiado antes y las podemos ir aplicando. Creo que trabajar en red, trabajar transdisciplinarmente, por ahí decían interdisciplinar también, es necesario para el desarrollo de nuestra ciencia, las ciencias de la comunicación. Sí, por Entonces, supuesto que sí. Por muchas supuesto que sí. gracias, porque esto espero que traiga tela y vamos a ver qué podemos llevar a cabo desde esta perspectiva también en México. Así que es una invitación a todos los compañeros, tanto de la MIC como del grupo de investigación, para ponernos en contacto contigo para esa metodología y poder ver qué pasa, qué necesidades y qué nos está diciendo nuestros públicos, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Los profesionales y demás que hacen la comunicación como profesión, ¿no? Sí, Entonces, gracias. muchísimas gracias, Oh, muchísimas gracias gracias. a Y ya no mí. te libras de mí, ya lo sabes que no te Yo libras de mí. feliz, feliz, feliz. Gracias, Jorge, No, al gracias a la contrario. asociación, gracias, María. Y de Gracias. pronto más adelantico podemos hablar sobre el Latin American Communication Monitor, la 4ª edición Sí, del Monitor Latinoamericano de Comunicación, que pronto presentará la 4ª edición y que también nos da un panorama programa. regional de el estado de la profesión. La evolución es un estudio longitudinal y que nos nutre a todos, nos puede servir a todos. Recuerden que en el sitio web del Latin American Communication Monitor pueden descargar todos los informes anteriores y pueden estar enterados de cuándo se harán las presentaciones en cada país, pero también lo ofrezco para que desde la asociación, desde AMIC, podamos ponerlo en discusión para todos los asociados. Gracias por su generosidad. A No, al todas, a contrario. todos. Gracias a ti, Gracias, Ana María, y me permito en nombre gracias. de nuestro comité ejecutivo, de las personas que conformamos este comité, el compartir contigo este reconocimiento. Hoy lo hacemos de manera virtual, espero que próximamente pudiéramos dártelo físicamente también para poder romper esta barrera del low touch, ¿no? Que ya es prácticamente una característica de estos años y que si lo dejamos, se va a convertir incluso, como dicen muchos, hasta el modelo económico que va a reinar en los próximos años, que esperemos que no sea así porque va a atentar mucho contra el tema del contacto humano. Doctora Ana María Suárez Monsalve, muchísimas gracias por tu valiosa participación en este webinar, Enfoque de las capacidades para la formación y práctica de la comunicación en las organizaciones. Ha sido un honor para los miembros de nuestra asociación el poder escucharte el día de hoy. Muchísimas gracias, Ana María. Gracias, gracias, gracias. Qué bello esto y qué importante para mí. Ha sido un honor y mi abrazo solidario en este momento de vulnerabilidad en la sociedad. Estamos unidos tratando de salir adelante. Mi solidaridad con todas, con todos ustedes. Cuídense mucho, por favor, para que nos podamos abrazar. Chao. Muchísimas gracias, Ana Muchas María, y gracias. muchísimas gracias también a nuestra querida la doctora María Gavino. María, Gracias por a tu ti. excelente moderación, por todo el trabajo que hiciste de gestión para poder tener el día de hoy a Ana María con nosotros. Ha sido de verdad un gusto y un honor tenerlas a las dos, y queremos pues también invitar a todos nuestros colegas para que al igual que este miércoles y el próximo puedan estar con nosotros compartiendo sobre todo su espacio, su tiempo. Vamos a tener la posibilidad de escuchar también a nuestra querida doctora Edith Cortés Romero, quien además coordina el grupo de trabajo sobre deporte, ocio, entretenimiento, quien nos dará una charla muy interesante sobre rock intergeneracional, traslapes y sinergias musicales en el Valle de Toluca, parte de una investigación que están realizando sobre estas temáticas, ¿no? Un tema también muy interesante para quienes están trabajando, como decíamos, cultura, el entretenimiento, industrias creativas, industrias culturales y cómo inciden dentro de las prácticas de la comunicación, un tema que vamos a poder
analizar, como decíamos con nuestra querida doctora Edith Cortés. Los invitamos a que se sumen con nosotros. Gracias por habernos acompañado. Ha sido un honor. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta luego.